¿Cómo están? Qué gusto saludarlas y bienvenidos a este espectacular evento que tenemos la noche de hoy. Acá desde Ecuador, mi nombre es Esteban Tufiño, yo soy el actual coordinador médico académico para AMIR y para mí es el gusto poder recibirles y sobre todo poder compartir esta noche muy académica, muy instructiva, en el cual vamos a tener el tema macro sexología, rompiendo los mitos en la sexualidad. Para esto, quiero darle la bienvenida a Eduardo Granja, psicólogo experto en estos temas y sobre todo parte del equipo de docentes de AMIR Ecuador para lo que es el tema de sexología. Eduardo, ¿cómo estás? Buenas noches. Buenas noches, Esteban. Muchísimas gracias. Qué gusto. El Muchas gusto gracias por la realmente es invitación. nuestro. Y créeme que vamos a estar compartiendo contigo. Y bueno, antes de iniciar, quiero darles unas pequeñas instrucciones para llevar a cabo con éxito esta jornada. Y es que ustedes tienen habilitado tanto sus micrófonos como sus cámaras para que puedan interactuar durante toda la charla. Es decir, si prenden su cámara, pues estaremos gustosos de conocerlos y también saber desde dónde están conectados. Ecuador, Perú, Colombia, pues les damos también la bienvenida. Y de igual forma, sus micrófonos para que podamos tener una mejor interacción en el caso de que así amerite. Muchísimas gracias, Dani Rodríguez, por encender la cámara. Así sabemos que no estamos solos y pues más bien es el gusto de nosotros poder estar compartiendo. Sin más que decir y dando nuevamente la bienvenida, Eduardo, todo tuyo. Muchísimas gracias, Esteban. Bueno, buenas noches. Un gusto saludarles con todos, con todas, con todes. Gracias por participar y por el interés en esta charla. El día de hoy les voy a presentar un poco una aproximación al abordaje de los temas y de los temas sexuales desde una perspectiva un poco de lo macro al micro. Em, Como les decía Esteban, les agradezco si pueden prender las cámaras, porque si no es un poco raro esta sensación de estar presentando y dialogando sin saber quién está del otro lado y también un poco como cuáles son las reacciones. Así que sí les agradezco si pueden prender las cámaras y más bien lo que invitarles a que a lo largo de la exposición, si es que pueden ir como tranquilamente, con total como confianza, o levantando la mano o habilitando el micrófono frente a cualquier inquietud que tengan o comentario que quieran hacer al respecto. Les agradezco porque la idea creo que es más interesante cuando es más un diálogo que como una exposición así vertical. Sí, así que buenas noches y gracias. Espérenme un segundo, déjenme evitar la parte logística. Voy a compartir una presentación. Por favor, me confirman cuando se pueda ver. ¿Sí la pueden ver? Confirmado, Eduardo. Perfecto, Se ve muchísimas bien. gracias. Sí, se ve. Genial. Mientras estoy presentando, yo no logro verles, entonces más bien pedirles que por favor con toda confianza me interrumpan o levanten la mano. ¿Sí? Bueno, para iniciar, quisiera un poco plantear como una breve introducción la idea de que, o más bien dicho, perdón, voy a dejar de compartir, ya sé que se comparte, entonces, así como una introducción, y de paso así un poco les voy viendo. Ah, Creo que el trabajo en torno a la sexualidad humana es interesante, sobre todo porque termina siendo, por lo menos desde mi parecer y desde el abordaje que se plantea, como un campo que usualmente dentro de como de los espacios de salud y los espacios de formación siempre suele estar como minimizado. Como que fuese, como que hablar de sexo solo fuese hablar de sexo. Y creo que hay un punto importante porque la sexualidad termina siendo un elemento integral, determinante y transversal de los seres humanos y en ese sentido, la, hablar o reflexionar o trabajar en torno a la sexualidad termina movilizando un montón de elementos bastante más complejos, ¿no es cierto?, que los elementos con los cuales usualmente se aborda la sexualidad o con los cuales se asocia la sexualidad. Creo que justamente la intención de la charla de hoy es poder como ir haciendo una mirada transversal justamente que no deje de lado la complejidad que implica el trabajo en torno a los temas sexuales, de la sexualidad humana. Entonces ahora sí con eso puedo empezar a compartir. Bien, desde ese encuadre, entonces quisiera iniciar con una cita
a la psicoanalista y filósofa Anne Furmantel, que tiene este libro, se llama Citas Ciegas, del año 2018, en el que en el capítulo 5 plantea y dice, la filosofía es un arte del tacto, así como el sexo es un arte de la inteligencia. El tacto es la experiencia viva del mundo, lo que en nosotros piensa el pensamiento. La filosofía es un arte del tacto porque siente lo que piensa, porque solo aparece precisamente en y por ese acto. Mientras el sexo, por su parte, nos hace experimentar precisamente lo intocable en el otro. Ese otro que uno puede explorar, retener, envolver, consolar, herir, hacer gozar, revela en la intimidad más cruda, más expuesta, que una parte siempre escapará no solo al deseo mismo, sino al mismo sexo. Palabra que designa tanto a los órganos como al acto sexual y que hay algo intocable en el mismo cuerpo. En ello radica el genio de Spinoza. La trascendencia está en lo más cercano y uno no lo sabe. Nadie sabe lo que puede un cuerpo. El cuerpo es el meollo del deseo, de la palabra, del pensamiento, su exacta resonancia, su materia y su historia. Quería comenzar un poco con esta frase de Andrew Mantel, justamente porque creo que abarca un poco lo que les decía inicialmente respecto a la complejidad que está implícita en la sexualidad. Y de la mano de eso, que un poco desde la formación que tengo en psicoterapia, que es del encuadre sistémico, haciendo una referencia al modelo ecosistémico de Bonfenbrenner, considerar como algunas premisas iniciales de cómo se mira la sexualidad, ¿sí? Desde el macrosistema, desde el exosistema, el microsistema, ¿no es cierto? Un primer elemento, que algo que pasa en Latinoamérica y que creo que podemos dar un poco cuenta en nuestra propia historia, es que desde el macrosistema la sexualidad suele ser tratada como un doble estándar. Por un lado, hay toda una tradición de narrativas que ubican a la sexualidad como que fuera un acto, un lugar o una acción que atenta contra la moral o que da una cuenta de un defecto moral en el sujeto cuando se expone sexualmente. Pero al mismo tiempo, desde el macrosistema, la sexualidad todo el tiempo lo está tratando como un recurso de poder. Y lo podemos ver en la publicidad, lo podemos ver en los discursos constantemente se utiliza la sexualidad tanto para atacar a las personas como al mismo tiempo a una sexualización constante dentro de los discursos sociales, lo cual genera que hay una aproximación que podríamos definirla como doble vincular o ambivalente, justamente desde el macrosistema. Desde el exosistema, usualmente siempre estamos normando a la sexualidad en tercera persona, y eso incluso lamentablemente ha estado presente en la historia de la misma medicina, en la historia de la psicología, donde en base a categorías que no han sido estudiadas, ¿no es cierto? Establecemos en base a lo que son las costumbres sociales, lo que sería aceptable y lo que sería patológico en torno al comportamiento sexual humano, por lo tanto, desde un prejuicio, sin evidencia. ¿Y por qué digo sin evidencia? Porque incluso si analizamos, por ejemplo, los trabajos de Krabbe, cuando define las parafilias en el siglo XIX, Krabbe hace una taxonomía del comportamiento sexual, pero no hay un estudio fenomenológico, no hay una muestra detrás de esa construcción conceptual, no hay una investigación, sino hay una suposición en la cual él hace un modelo teórico en base a su sistema de creencias que es correspondiente con la época victoriana en la que se construye este texto. Y entonces no es que hay un estudio científico posterior, es más, la investigación científica en torno a la sexualidad probablemente apenas estará por cerca de los 70 años. ¿Sí? Y entonces es una ciencia joven de la que no tenemos mucha información. Por otro lado, si vemos en el microsistema, ¿no es cierto?, las estadísticas de salud reproductiva, salud sexual en América Latina, más bien hablan de que esencialmente está vinculada a historias de violencia y de trauma, lamentablemente, y principalmente que se ejerce sobre las mujeres. Y todos estos elementos a nivel individual generan que nuestro desarrollo sexual constantemente esté un poco truncado, justamente por la negociación con los distintos niveles contextuales en los cuales tenemos que ir creciendo y dentro de los cuales tenemos que ir como encontrando las formas de desarrollar nuestra sexualidad en un contexto además con poca y mala educación sexual en la mayoría de casos. No sé cómo sea en otros países, pero por lo menos en Ecuador, incluso actualmente los temas sexuales en muchos colegios están por fuera del currículum. Enfatizando un poco en los antecedentes socioculturales, ¿no es cierto? Creo que aquí hay una infografía de ONU Mujeres en la que, por ejemplo, están las estadísticas sobre violencia contra la mujer, desigualdades, lo cual incluye la violencia sexual. Y podemos ver que nuestras prácticas socioculturales han creado un contexto donde existe todavía mucha violencia, tanto intrafamiliar como violencia sexual, que se ejerce principalmente hacia la mujer. Eh,
la violencia sexual como temas de abuso, embarazo adolescente, violaciones, ocupan lugares importantes. Eh, Nuestras cifras, con estudios particulares respecto de satisfacción sexual, deseo activo, en orgasmia, sobre todo en parejas a lo largo del tiempo, vemos que suelen tener cifras menores a las que se pueden lograr en otros países y otras regiones, si lo comparamos, por ejemplo, con Europa, con Norteamérica. Em, Como les mencionaba hace un rato, no existe una malla de educación sexual que esté basada en evidencia científica, más bien siempre está basado en parámetros porque se ha establecido una asociación con la educación sexual respecto de los contextos religiosos. Eh, y esta falta de educación, ¿no es cierto?, hace que las personas, sobre todo actualmente los jóvenes, se acerquen a la sexualidad un poco consumiendo más bien lo que la cultura ofrece, y muchas veces eso es la pornografía. ¿Sí? Y entonces, en ausencia de educación sexual, lo que termina pasando para muchos jóvenes es que comienzan a asumir que lo que ven en el contenido pornográfico, que está disponible fácilmente, es el reflejo de cómo se debe expresar la sexualidad y no toman en cuenta que finalmente la pornografía es una ficción. Y entonces las personas jóvenes comienzan a crear un imaginario sobre lo que es la sexualidad que está marcado por los imaginarios construidos de la pornografía sin reconocer las distorsiones que están implícitas en eso, porque al no contar con otra información científica, académica, que pueda contrastar eso, entonces es lo único que tienen. Ahora, por otro lado, respecto de qué pasa con la sexualidad, y eso es lo que se puede ver principalmente a través de la pandemia, después de la pandemia, con los estudios, es que también la cultura constantemente y con los cambios tecnológicos ha cambiado y también las formas en las cuales de alguna forma la sexualidad se vive, se explora y se trabaja. Se calcula que a la fecha, la edad de inicio de consumo de pornografía son los 11 años, porque la pornografía está disponible en el uso de en el Internet, ¿no es cierto? Y los filtros son irrisorios. Si pensamos en términos de la cantidad de contenido sexual, principalmente de índole pornográfico, algunas investigaciones reportan que aproximadamente el 35% del total de toda la Internet está, ¿no es cierto?, poblado de contenido sexual. Es decir, esencialmente podríamos decir que el Internet es una gran portal, ¿no es cierto?, de contenido sexual frente a cualquier otra categoría, la que se busque. Y eso también da cuenta del interés de las personas respecto de acercarse a la sexualidad, del lugar que la sexualidad ocupa también en los imaginarios individuales de los sujetos. En la fecha, más o menos para el año 2023, se estima que el 60% de las parejas ya no se conocen en reuniones familiares, en trabajo, en fiestas, sino se conocen a través de apps de citas y a través de páginas de internet. Perdón, un segundo. Gracias. Al mismo tiempo, respecto de las actividades y las dinámicas de pareja, matrimonios, etcétera, ¿no es cierto? Hay un porcentaje cada vez mayor de personas que no quieren procrear, para las cuales tener hijos no es una opción. Entonces, la sexualidad, que durante mucho tiempo estuvo vinculada a la reproducción, ya no está ocupando esa función, ¿sí? Entonces, la sexualidad comienza a tener otras funcionalidades de relacionamiento, las que siempre ha tenido, pero que usualmente no estaban estudiadas ni se les daba mucho valor. Por otro lado, la formación de la pareja, como los espacios también donde se viven o donde se construye la vida sexual, la edad del matrimonio ha aumentado, el número de los matrimonios va disminuyendo progresivamente, las tasas de divorcio a la fecha son del 65%. Eh, y la identificación con distintas formas de disidencias sexuales, genéricas y relacionales ha aumentado significativamente. Para esto les recomiendo revisar algunos estudios publicados por el Instituto Kinsey, principalmente, van a ver que es la principal fuente que voy a citar durante esta charla, porque es la principal entidad que hace investigación en torno a la sexualidad. Lamentablemente en Latinoamérica no hay muchos centros. Creo que hay un espacio que trabaja sobre eso en la Universidad de los Andes, eh, pero todavía incluso es difícil conseguir y producir conocimiento científico en torno a la sexualidad. Am, lo que les mencionaba, entonces es importante considerar que la sexología es un campo nuevo y además es complicado. Es una ciencia joven, ahí pueden ver la imagen de Alfred Kinsey, y podríamos plantear que como campo científico, dentro de las ciencias de la salud, la sexología tendrá más o menos unos 70 años. Hasta la actualidad, muchos de los investigadores, incluso en los centros de investigación, los centros de investigación en sexología, reportan que es muy difícil conseguir financiamiento para investigar, con lo cual se hace complejo generar la información científica necesaria para poder contrastar los prejuicios sociales y poder información que ayude a que las personas puedan orientar su sexualidad de una manera como más específica
sí, y como en efecto más científica y al mismo tiempo también más humana. Eh, por otro lado, incluso dentro del campo del debate científico, las investigaciones en torno a sexualidad suelen desvalorizarse y lamentablemente el problema es que se desvalorizan no desde estudios de contraste, sino más bien desde prejuicios sociales u opiniones personales. Como que yo no opino a eso y no importa la evidencia científica que se me plantea al frente, mi opinión de alguna forma que da cuenta de una tradición social es lo que tiene que prevalecer. ¿Sí? Como dato, y eso incluso quisiera consultarles, en general los temas de sexualidad no tienen un lugar importante y muchas veces ni siquiera tienen lugar en los currículos de las carreras de salud. Ahí un poco, solo como anécdota personal, yo me gradué de mi pregrado de medicina, yo me gradué de médico y cuando yo me gradué de médico en el año 2002, por ejemplo, dentro de la materia de anatomía no se estudiaba la anatomía del clítoris. Ni jamás tuvimos una sola materia en torno a lo que es sexualidad. La materia más cercana era reproducción, tenía que ver con ginecología, con obstetricia y algunos elementos como urología para hablar de disfunción eréctil quizás en torno a las enfermedades crónicas, pero fisiología del placer, respuesta sexual humana, cómo funciona el sistema nervioso respecto de la construcción de la experiencia sexual, nada que ver. Y creo que incluso en muchas carreras de psicología tampoco es que esto tiene mucho lugar, ¿sí? Por otro lado, como venimos, como crecemos un poco en este contexto social y también somos víctimas de las condiciones favorables y desfavorables que estos contextos crean, acercarnos al estudio de la sexología demanda un trabajo personal complejo, en el cual también nos vemos en la necesidad de revisar nuestros propios sistemas de creencias y actitudes en torno a la sexualidad, y eso es fundamental para que podamos hacer un trabajo técnico y un trabajo ético. Eh, Para eso, un poco creo que en términos metodológicos, la propuesta fundamental para hacer un acercamiento a la sexología es una metodología fenomenológica. Es decir, más que tratar de construir categorías nosológicas y constructos teóricos que encasillen la experiencia humana, ¿no es cierto? Más bien creo que se trata de desarrollar métodos que posibiliten que las personas puedan explorar, comprender las formas en las que se teje su experiencia sexual, sus componentes de construcción de su erótica y sus vínculos, ¿sí? También en ese sentido, creo que es importante más bien generar metodologías que ayuden a que las personas tengan recursos para que puedan gestionar de una manera satisfactoria y responsable tanto la comprensión de su propio deseo, de su paladar sexual individual, ¿no es cierto? Y que aprendan a, en lo interpersonal, relacionarse de formas éticas y saludables, justamente que eviten estas historias de violencia de las que lamentablemente somos herederos. Eh, en resumen, yo lo que les plantearía es que la aproximación fenológica pasa por acercarnos a la sexualidad y dejar de hablar de las personas para sentarnos a hablar con las personas. O sea, dejar de hablar de lo que nosotros pensamos de las personas con sus distintas orientaciones sexuales, con sus distintos placeres sexuales, con sus distintas decisiones relacionales, ¿no es cierto? Desde cómo nosotros pensamos que deberían ser y más bien acercarnos y preguntarlos cómo ha sido su experiencia con las decisiones que han tomado, que les ha llevado a eso. Entonces, en vez de dejar de ver a los sujetos y a las demás personas como sujetos de juicio, volver a establecer espacios de aprendizaje para justamente con esto ir robusteciendo el campo del conocimiento en torno a la sexualidad. Am, si pensamos entonces que, ¿qué más implica una mirada integral a la sexualidad? Desde lo individual hasta lo social y político, ¿no es cierto? Implica una mejor comprensión de cómo es la fisiología y el desarrollo, ¿no es cierto?, de la respuesta sexual, el desarrollo de la sexuación, los procesos adolescentes que implican no solamente los cambios hormonales y físicos, sino también los cambios emocionales, el desarrollo de ciertas actitudes, cómo es el conocimiento que tenemos de las conductas y prácticas, porque ojo, porque también las prácticas que generan placer tienen ciertos matices que requieren un conocimiento que va incluso desde lo anatómico, pero también pasa por los riesgos. Es ahí quizás donde entran, por ejemplo, los temas como las ITS, para también poder comprender cuáles son las experiencias y las emociones que se nos ponen en juego, porque finalmente las, los, el espacio sexual es un espacio con una carga emocional importante, ¿sí? Y en torno a eso, cómo se tejen nuestras creencias y actitudes en torno a la sexualidad. Y cuando hablo de creencias y actitudes, les recuerdo que justamente los primeros estudios de Kinsey hablaban de eso, ¿no es cierto? De cómo la relación entre prácticas, creencias y actitudes se manifestaba en la población por fuera de lo que se creía y realmente qué es lo que estaba pasando.
y cómo todos estos componentes también se organizan en nuestra construcción identitaria y de los significados personales, porque finalmente somos sujetos sexuados. Nos interesa entrar en la mirada de los otros, nos interesa ser percibidos por los demás como personas interesantes, nos interesa tener capacidad de seducción, y eso se articula con la construcción del autoconcepto y con la forma en que nosotros nos percibimos, le damos sentido a nuestra propia experiencia. Y evidentemente también cómo se va dando espacios ya más abstractos, como es la construcción de intimidad en lo interrelacional, cómo se dan nuestras formas de vincularnos, y cuando vinculo no estoy limitando la sexualidad al campo de la pareja o del amor, pero incluso en relaciones fugaces hay espacios de comunión de lo íntimo y de lo vincular que justamente tienen que ser cuidados para que la experiencia sexual sea satisfactoria, se viva de manera satisfactoria. Y desde ahí la comprensión de cómo se estructura mi deseo sexual, que además va a ser cambiante en el tiempo, y esta dimensión tan abstracta, que es la dimensión erótica, que tiene que ver con lo que nos resulta excitante, provocador y que moviliza un poco nuestro deseo y nuestra imaginación también, y la creatividad, que se manifiesta ya en cosas tan puntuales como una poética y una estética en torno a la sexualidad, que tiene que ver con lo que nos seduce y nos excita, y que finalmente tiene que ver ya en lo macro, por eso comenzaba con Andrew Furmantel, incluso con una reflexión filosófica y ética respecto de lo que es la condición humana. Entonces creo que reflexionar sobre la sexualidad, si la miramos como un campo integral, realmente implicaría dar lugar un poco al conocimiento de todas estas esferas. De partida, señalar que la sexualidad se construye en dos dimensiones, ¿no es cierto? Siempre hay una dimensión autoerótica y hay una dimensión socioerótica, porque la sexualidad no es algo que nos pasa solamente en relación con otra persona, sino también que nos pasa en la relación con nosotros mismos, ¿no es cierto? Nosotros vamos desarrollando a lo largo de nuestra vida, por las experiencias, por las creencias, por los estímulos que tenemos, vamos construyendo una especie de paladar sexual. Hay algunos estudios que, por ejemplo, reportan cómo las experiencias y los objetos que generan excitación en la adolescencia temprana, más o menos alrededor de los 15, 16 años, es eso con lo que aprendemos a excitarnos, va a estar presente en toda nuestra vida sexual. No va a ser lo único, pero por ejemplo se va a ir marcando y va a ir definiendo un poco la orientación de nuestro paladar sexual, que es particular. Pero también nosotros tenemos una biografía, ¿no es cierto? Y vivimos ciertas cosas y tenemos ciertas curiosidades, ciertos gustos y exploramos. Y esos aspectos que se negocian entre lo que nos pasa, lo que nos dice el contexto, que nos debería gustar y lo que nosotros vamos encontrando, se va generando como este campo con el cual vamos encontrando lo que moviliza nuestro deseo. Y esa es la dimensión autoerótica, y cada cual la vive a nivel de manera privada y particular. Y la dimensión socioerótica tiene que ver más bien con cómo yo aprendo a poner en juego esta dimensión al entrar en contacto con otra persona, ¿no es cierto? Otra persona que también tiene su propia dimensión autoerótica, y cómo yo aprendo a negociar la particularidad de cada uno en los espacios de relacionamiento, y considerando cómo nos adaptamos en ese ejercicio a las normas socioculturales en las que habitamos. No sé si hasta acá tienen preguntas, comentarios. Nada. Bueno, por favor, me interrumpen. Esta lámina es horrible, perdón, pero es una estrategia. Aquí les pongo algunos datos de algunos estudios, porque, porque hablamos de, porque es importante la sexualidad, ¿no es cierto? Y la sexualidad tiene una correlación con la calidad de vida percibida por las personas. Esta lámina, se la señalo así rápidamente, son algunas referencias de algunos estudios, ¿no es cierto? Relativamente que tratan de ser lo más actuales posibles, sobre la asociación de esas dos variables. Y si se fijan, en todos los estudios mencionados acá, existe una correlación positiva entre la experiencia de satisfacción sexual, ¿no es cierto? Y una sensación de mejor autoestima, mejor autoconcepto, mayor satisfacción vital, ¿no es cierto? Mayor disponibilidad, mayor energía. Y entonces, también hay un aspecto que es importante, y es que a mayor satisfacción sexual tengo mayor apertura y mayor búsqueda de tener experiencias sexuales, y me siento más seguro, ¿no es cierto? Es decir, es como que el deseo y la satisfacción sexual operan como una especie de bucle que se retroalimenta positivamente, y eso es parte de lo que muestran estas investigaciones. Entonces, ojo, que hablar de satisfacción sexual no tiene que ver solamente con resolver prácticas placenteras, ¿no es cierto? Tiene que ver con ayudar a que las personas puedan apropiarse y vivir de forma autónoma y tengan agencia sobre una dimensión que es fundamental para lograr una buena calidad de vida también.
y una buena calidad de vida que también se asocia con una mayor expectativa de vida. En este punto, les quiero hacer como otra referencia a esta misma autora de este libro. Es la inteligencia que el sexo revela y no su tontería, como se cree, pues no hay nada menos tonto que el sexo, lo que permite adivinar por qué las sociedades siempre han puesto tanto empeño en combatirlo, culparlo, hundirlo en la vergüenza, negar la libertad que lo mueve y le da su poder de rebelión, para reducir el enigma del deseo a una simple necesidad mecánica. Porque desde hace mucho tiempo el sexo ha despertado el odio, como se sabe, y sé todos los días, siendo los últimos avatares de este odio la violación, la obscenidad del mercado de los cuerpos en redes clandestinas. Es una lucha que el sexo comparte con la filosofía, objeto de odio por excelencia, como lo demuestra la muerte de Sócrates. Y habría que preguntarse qué amenazas representan ambos para la comunidad humana, como para ser objeto de tantas reglas, previsiones y violencia. El odio al pensamiento y el odio al cuerpo deseoso tienen en común múltiples tierras, exilios y frondosidades. Y les ponía esta frase porque creo que justamente desde esta mirada perjuiciada que suele darse, que minimiza el impacto de la sexualidad o que reduce la sexualidad a instintos y prácticas sexuales, justamente se niega o se omite, ya sea voluntario o involuntariamente, todo lo que la sexualidad en general moviliza en las personas, ¿sí? A lo largo de la vida. Entonces, esto implica poder como dar lugar a reflexionar a conceptos complejos, desde lo que es el placer, al concepto de deseo, el concepto de erotismo, de intimidad, de identidad, de vínculo, autonomía, de responsabilidad. Y si se fijan, un elemento común que comparten estos conceptos es que son conceptos complejos porque la palabra resulta muchas veces insuficiente para contener la diversidad, variabilidad y complejidad de estas palabras, ¿no es cierto? Cuando yo hablo de deseo, si se fijan, incluso podemos ver muchos textos desde el psicoanálisis, Freud, pasando por textos filosóficos del mismo Baruch Spinoza que citaban de Fourmantel antes, ¿no es cierto? Como que la reflexión sobre en torno al deseo ha estado presente a lo largo de la historia del pensamiento y al mismo tiempo es un concepto que si bien siempre es aproximativo, rara vez logra como abarcar, como contener realmente en la palabra aquello a lo que estamos haciendo referencia. Lo mismo puede pasar con el concepto de intimidad. ¿Sí? El mismo concepto de erotismo, que contiene contradicciones intrínsecas, que son difíciles de tratar de ubicar en la misma esfera, pero que a pesar de que las palabras no nos alcanzan, hay una experiencia que nos permite seguir reflexionando sobre esto justamente, y en ese ejercicio, aunque no lleguemos a tener una delimitación específica, es a partir de ese ejercicio de pensamiento continuo donde realmente vamos logrando una comprensión abarcativa de estos conceptos y de cómo se pone en juego ya también en la práctica clínica cuando trabajamos con consultantes y con personas que vienen con problemas sexuales o que quieren trabajar su sexualidad. Em, Entonces, dando un poco, aterrizando la correlación entre lo que veníamos hablando, de la dimensión filosófica, pero al mismo tiempo la dimensión fisiológica y concreta. Por ejemplo, cuando hablamos de placer, hablamos de la respuesta sexual humana. Aquí podemos ver un gráfico en el cual se busca cómo combinar un poco los tres modelos clásicos, el modelo de Masters y Johnson, el modelo de Kaplan y el modelo de Rosemary Bazán, donde pueden ver el modelo de acá, no sé si es que pueden ver mi cursor. El modelo de acá es el modelo clásico, ¿no es cierto?, de Masters y Johnson, donde se planteaba que existe la etapa de deseo, la etapa de excitación, la etapa de meseta, orgasmo y restitución. ¿Sí? Después, Kaplan incorpora, ¿no es cierto?, la función de excitación a la función de deseo. Y cuando aparece el concepto de deseo como un elemento que precede justamente la respuesta sexual, también entran las variantes psicológicas, ya no solamente las respuestas fisiológicas. Y en este espacio, ¿no es cierto?, entonces aparece dos dimensiones que después explora a profundidad Rosemary Basson, que es la del deseo intrínseco, como cuando los seres humanos tenemos esa respuesta que se podría llamar como más instintiva, se me activa el deseo sexual, ¿no es cierto? Ese deseo sexual espontáneo que me hace entrar en la búsqueda de una respuesta sexual y me predispone a sentir placer, pero también con lo que pasa cuando existe deseo extrínseco, es decir, yo no tengo esa activación espontáneamente, estoy en una posición de neutralidad sexual, pero en un contexto de intimidad con otra persona, esa búsqueda del deseo de la otra persona hacia mí me genera una estimulación sexual que activa mi capacidad de búsqueda y de receptividad y que me permite justamente entrar en esta etapa que además tiene un componente importante en lo biológico y es que combina justamente dos dimensiones, que es la dimensión fisiológica autonómica, porque el orgasmo en sí mismo tiene que ver con una respuesta del sistema nervioso autónomo,
¿no es cierto? Pero también con las influencias psicológicas que tienen que ver, que hacen que esa respuesta y esos reflejos autónomos sean interpretados como placer y permitan que justamente se fijen como experiencias que queremos que se vuelvan a repetir. Una de las definiciones que a mí me gusta de placer es eso. El placer es una experiencia, ¿sí? Que una vez que la hemos tenido, preferiríamos volverla a tener que no haberlo tenido antes. Y ahí también de paso les pongo un poco lo complejo que resulta a ratos, ¿no es cierto? Cuando pensamos en definir placer, pucha, puede ser enorme. El deseo, el deseo como un espacio existencial, porque cuando hablamos de deseo, por ejemplo, el, el deseo moviliza nuestro conocimiento. No solo el deseo moviliza nuestra búsqueda de tener relaciones sexuales. También conocemos, también pensamos, también estudiamos porque deseamos. Y deseamos, ¿y por qué deseamos? Es una de las preguntas que estaba, como les decía, ha estado presente en la psicología y en la filosofía hace un montón de tiempo, ¿no es cierto? ¿Qué tan fácil resulta dar lugar al deseo propio en los contextos de interacción con los demás? ¿No es cierto? ¿Cuánto de nuestro deseo es realmente autónomo, es por nuestra propia decisión, o cuánto de nuestro deseo se estructura en función de lograr un reconocimiento de las personas con las que se vinculan? Y, por ejemplo, cómo esta forma de tramitar el deseo como algo que se orienta en función de lo que pienso que el otro espera de mí, por ejemplo, está presente en patologías como la ansiedad de rendimiento, ¿sí? Como muchos doctores plantean, y también a ratos en qué medida deseamos, porque somos conscientes de que estamos vivos y queremos vivir la vida antes de que ésta se acabe, y ya solo esa conciencia de ese límite, ¿no es cierto?, hace que aparezca esta necesidad, esta conciencia de la muerte, ¿no es cierto?, hace que aparezca esta necesidad de querer sentirnos vivos, que creo que es una experiencia que está común en torno justamente a la experiencia del deseo en sus distintas variantes y dimensiones. Al respecto les pongo dos frases de una de Maurice Blanchot y otra de Gilles Deleuze. Blanchot plantea, ¿acaso no sería el deseo ya siempre su propia carencia, el vacío mismo que lo haría infinito, es decir, la carencia sin carencia? Y esto como una reflexión en respuesta justamente al planteamiento, uno de los planteamientos implícitos por Lacan, de que deseamos porque somos sujetos en falta también, porque estamos conscientes de que no somos completos, ¿sí? Y esto justamente en respuesta del texto de Antidipo, de Deleuze, nos dice, el deseo siempre se mantiene cerca de las condiciones de existencia objetiva. Y aquí un punto importante, porque en el deseo no solamente es una experiencia mental, sino también está presente el cuerpo, porque hay una experiencia subjetiva y emocional. Y entonces se adhiere, la sigue, la sobrevive a esas y se desplaza con ellos. Por eso también es tan fácil llegar a desear morir, ¿no es cierto? Por justamente la relación como buscamos también el deseo, esa relación de atender a las necesidades y precariedades que se dan en las condiciones objetivas del sujeto en existencia, del cuerpo humano viviendo. También, por otro lado, entonces tenemos que entender que el deseo forma parte de un cóctel vital, de una necesidad de una búsqueda de sentirnos vivos. Entonces podemos ver que el deseo se moviliza a partir de una dimensión de la búsqueda de una respuesta sexual en la dimensión biológica, pero en una dimensión simbólica también de una búsqueda erótica, de una búsqueda de ese espacio de misterio que nos genera esa tensión que nos lleva a querer sentirnos vivos y que va en el deseo sexual y que se puede, existen varios autores que intentan hacer taxonomías de las distintas variantes o formas del deseo sexual. Les pongo una por un sexólogo mm, español que se llama Manuel Lucas Mateos, en el que él intenta hacer esta taxonomía que es más un ejercicio, más que una clasificación, donde dice, por un lado está el deseo de descarga, ¿no es cierto? De ahí hay como ese deseo que es como más impulsivo, de tener como una descarga de energía sexual, pero también hay ese deseo que se vincula más al contacto con otro cuerpo, con la piel. También hay ese deseo que se moviliza por la imagen de representación, por vernos o por sentirnos deseados por una persona que nos desea y cómo eso avala procesos identitarios que nos hacen sentir excitados, pero al mismo sentirnos como a gustos con nosotros en la vida. Y también ese deseo que tiene que ver con la exploración de novedad, de fantasía, de esas experiencias que nos generan vértigo, que nos invitan a sentirnos vivos. Esto como una de tantas, ¿no es cierto? Pero vemos que el deseo justamente tiene muchas variantes y es un campo complejo, pero que es fundamental para entender también la respuesta sexual humana. Lo erótico, ya como una dimensión mucho más simbólica, sobre eso aquí una pequeña referencia al libro El erotismo de Georges Bataille, de 1950 y pico, no me acuerdo, donde dice, lo erótico es aquello que promete superar la discontinuidad del ser, ¿no es cierto? Bajo la premisa de que
justamente esta condición existencial del ser humano de asumirse como un sujeto incompleto, de un sujeto finito, que además está corriendo contra el tiempo y contra la muerte, eh, busca sentirse conectado con algo que le trasciende, que va más allá de él para sentir como que su campo de existencia se puede ampliar. Y en ese espacio, en esa búsqueda, en esa curiosidad está el movimiento de lo erótico. ¿No es cierto? Por eso lo erótico requiere necesariamente alteridad. Requiere un otro, requiere algo que no conocemos, requiere algún espacio de incertidumbre y de misterio, y por eso nos genera ese vértigo que es estimulante. En ese sentido, el erótico tiene que ver con el crecimiento, tiene que ver con aquello que nos invita a caminar lo que no tiene que ver solamente con nosotros, sino que con lo que está más allá de nosotros y a lo que queremos acercarnos. Y en ese sentido es un espacio en constante movimiento hacia el cual vamos y va ampliando nuestro campo de existencia, las cosas que nos seducen, las cosas que nos motivan. Al respecto, un poco de reflexión sobre la dimensión erótica. Lo que les decía, ¿no es cierto? El erótico promete la conexión con lo que nos supera o excede. Usualmente, para generar esa tensión erótica, esta se tiene que hacer entre opuestos, entre lo sagrado, lo profano, lo sublime, lo obsceno, y justamente en esa contradicción es como que hay esta experiencia, implica un paso hacia lo desconocido, y eso, y el misterio, por eso se requiere una alteridad, un vacío, algo que nos exceda. La experiencia erótica requiere, por lo tanto, un espacio de curiosidad, de atención y de presencia. Y la reiteración de las experiencias eróticas fortalecen nuestras habilidades cognitivas y emocionales. Sobre eso es interesante porque cuando hablamos de las fantasías sexuales, vemos cómo se pone en juego una dimensión del campo erótico. Aquí hay un estudio de Justin Lemire, sexólogo del Instituto Kinsey, publicado en el año 2017, donde él hace un estudio en la población norteamericana sobre cuáles son las principales fantasías sexuales de la población. Y él lo que descubre primero es que las fantasías sexuales más frecuentes están en el orden que les pongo acá. Alrededor del 70% de las personas tienen fantasías de sexo grupal, un 50-60% tienen fantasías de control, poder y sexo duro, ¿no es cierto? 40 entre novedad, aventura y variedad, 30 tabú, sexo prohibido, compartir parejas y relaciones no monógamas, pasión y romance. Si se fijan, si pensaríamos que desde el discurso como que las principales fantasías sexuales de las personas tienen que ver con cosas románticas, la verdad es que no, o sea, no ocupa de los primeros lugares y flexibilidad erótica, homoerotismo y flexibilidad de género. Entonces, es interesante porque cuando vamos a preguntarles a las personas, no lo que suponemos, sino como realmente con qué fantasea la población, de pronto descubrimos que las fantasías tienen otros campos que están por fuera un poco de lo que el sentido común diría. Por eso es fundamental investigar. ¿Sí? Después de estas fantasías se pueden entender sobre la búsqueda de sensaciones, como por ejemplo el sexo grupal con la búsqueda de tener una sensación de saturación sensorial, de sentir intensamente y pensamos que mientras más piel, más sensaciones podemos tener, etcétera. ¿Sí? Eso podemos ir profundizando después. Um, la intimidad es otro de los conceptos complejos. François Julien, un filósofo francés contemporáneo, que tiene un texto justamente sobre intimidad, dice que lo íntimo resulta difícil de definir porque está en el límite de lo concebible. Es inaceptable, sobre todo para el entendimiento, porque es un movimiento donde lo interior se ahonda, o sea, yo quiero conocerme a mí, pero para abrirme a la afuera. Es decir, necesito conocerme a mí, pero no para quedarme en mí, sino para entrar en contacto con lo que también está por fuera de mí. Y entonces, en ese sentido, la búsqueda de lo íntimo, como él dice, señala el fondo y el origen de la experiencia humana. Y en ese sentido, podríamos ver una correlación entre intimidad y erotismo, entre cómo yo tengo que entrar en mí para conocerme, encontrar mi deseo, para después ponerlo en juego, encontrarme con el misterio del deseo de la otra persona, para después poder volver a ver cómo eso me ha modificado a mí y así estar en este continuo movimiento en el cual entre la intimidad y el erotismo voy tejiendo un campo de experiencia a partir del cual también me voy construyendo a nivel identitario. Si pensamos también cómo en esos espacios de intimidad establecemos dinámicas y formas de seducción, entonces lo importante es reconocer que seducir implica entrar en el registro, es lograr atraer la mirada de la otra persona y para atraer esa mirada tenemos que ofrecer una parte de nosotros, o sea, es mira, tengo esto que puede resultar interesante para ti y eso implica un ejercicio de un diálogo, qué es lo que a ti te interesa, qué es lo que yo quiero mostrar de mí, qué es lo que yo quiero que se valore de mí, ¿no es cierto? Y entonces desarrollamos gestos de seducción que buscan tensar la cuerda del deseo, activar ese movimiento, ¿no es cierto? Para que el deseo, una vez activo, empuje a la acción, ¿no es cierto? Y en ese sentido, se plantea esta pregunta, ¿no es cierto?
¿Entiendes? Quizás el deseo, hay que hablarlo como sustantivo, sino como verbo, desear, porque necesitamos desear, desear como una acción continua, ¿no es cierto? El deseo solo existe cuando estamos deseando. Entonces, por lo tanto, ¿cómo nos relacionamos con esa práctica, con la práctica del desear? Pero el problema es que el desear es singular, en ese sentido es íntimo, ¿no es cierto? Cuando yo deseo, estoy dejando un rato saliéndome por fuera de lo que se espera, de lo que tendría que ser, de los deseos que están puestos sobre mí, para poner mi deseo individual en juego. Y eso también me expone y me deja en un lugar vulnerable, porque genera un espacio de incertidumbre y de certeza. Por eso la tensión erótica. ¿Sí? Y de estas experiencias, y con estas experiencias, también vamos tejiendo una identidad. ¿Y cómo se relaciona la sexualidad con la identidad? Pues nuclearmente. Nosotros estamos predefinidos por nuestros genitales con los que vamos a nacer desde antes de nacer. O sea, en función de los genitales con los que vamos a nacer, nuestros padres eligen qué nombre nos van a poner, de qué color van a pintar nuestro cuarto, qué vamos a estudiar, qué quisieran que estudiemos, ¿no es cierto? ¿Cómo nos van a criar? Y entonces, por un lado, viene toda esa carga de cómo nuestro lugar sexual, como hombres, como mujeres, como no binarios, ¿no es cierto?, nos ubica en un lugar en el mundo en el cual se ponen unos deseos sobre nosotros, ¿sí? Y somos criados para cumplir esos deseos, por un lado. Después, cuando ya somos sujetos adultos, autónomos, y comenzamos a tomar decisiones sexuales, también estas decisiones sexuales y cómo son valoradas externamente, pero también internamente, bajo nuestros propios sistemas de creencias, establecen nuestro autoconcepto y nuestros sistemas de valoración. Y entonces también entran estos juegos de cómo logro en este diálogo entre yo y el mundo, ¿no es cierto?, crear una identidad que me resulte relativamente aceptable. Y esto tiene un componente sexual importante, ¿sí? Porque, por ejemplo, podemos ver la relación de muchísimos estudios de cómo la apariencia física o la percepción de atractivo es un componente que incide en autoestima y en los procesos de autovaloración. Y eso tiene que ver con la sexualidad. Dentro de eso, la idea del desarrollo es que los sujetos ganemos autonomía. Desde una perspectiva constructivista, aquí les pongo una definición que a mí me gusta, que es de Manuel Villegas, ¿no es cierto? Él trabaja mucho sobre esto y plantea la autonomía como parte del desarrollo moral. Habla de cómo pasamos distintas etapas que van desde la etapa anómica, donde las leyes, donde la norma, donde la palabra no importa, a esas palabras donde nosotros no ponemos palabras, sino que aprendemos las palabras que se ponen, para esa etapa en la cual nos relacionamos con las palabras, con las normas, como no esa norma impersonal. En la escuela aprendemos que hay que ir con uniforme, aprendemos que hay que pararse cada cantar el himno, no porque nadie lo dice, sino porque esas son las reglas, y aprendemos a relacionarnos con esas reglas para poder tener un lugar en el mundo, para después en la etapa de adolescencia comenzar a establecer la relación entre las reglas que ponen nuestros pares, las reglas generales, y comenzamos a negociar un poco con eso, para finalmente, si llegamos a ser adultos autónomos, ser capaces de organizar nuestras decisiones en función de la construcción de nuestro propio significado, al mismo tiempo de una manera responsable con el contexto en el que estamos. ¿Sí? Es decir, darle lugar a nuestra individualidad de una manera que pueda articularse armónicamente, que no necesariamente implica obedientemente, ¿no es cierto? Pero sí con la autonomía de los demás, ¿no es cierto? Este ejercicio de ejercer mi libertad respetando la libertad de los otros. Y esta premisa creo que es fundamental cuando hablamos de conductas sexuales, de formas de vivir la sexualidad. Un ejemplo clave, por ejemplo, de la autonomía es el consentimiento. Cuando hablamos de consentimiento sexual, creo que es algo que se ha discutido mucho, además recientemente, a propósito del caso de violación sistemática que se produjo en Francia y otros eventos que constantemente están saliendo en los medios de comunicación. Cada vez hay más países que discuten cómo normar el consentimiento sexual. Por solo una premisa, ¿no es cierto? Toda práctica sexual, y cuando digo toda práctica sexual, desde un beso hasta un roce, hasta una caricia, sin consentimiento, está en el límite de la agresión sexual. ¿Por qué? Porque yo me permito ocupar el cuerpo de la otra persona sin que esa persona me haya dado el auspicio para que yo ocupe su cuerpo. Entonces, la idea es que el consentimiento busca ser un antídoto para la violencia sexual. Y entonces ahí tenemos distintos modelos. Por ejemplo, está el modelo norteamericano, que es el que pueden ver en la gráfica de al lado, que se plantea que las condiciones para que el consentimiento sexual sea como tal, tiene que ser afirmativo. O sea, yo tengo que decir si quiero. No basta con decir que no quiero. O no basta con quedarme callado. No. Solo cuando yo digo sí, realmente estoy dando consentimiento. Y además este tiene que ser entusiasta. O sea, tengo que hacerlo por decisión. No tengo que hacerlo por la coacción ni por el miedo, ¿no es cierto? Sino tengo que hacerlo desde mi libertad, desde mi búsqueda de tener una experiencia sexual,
afirmativamente, consciente y con conocimiento de lo que estoy accediendo y al mismo tiempo reconociendo que en cualquier momento, si me siento incómodo, incómoda, puedo quitar ese consentimiento y eso es algo que tiene que ser respetado. Esto es fundamental justamente para el respeto a la autonomía en las relaciones interpersonales. ¿Sí? Pero este no es el único modelo, también hay modelos de otros autores que plantean que, por ejemplo, hay que considerar que ya en el juego sexual el consentimiento es imperfecto. No siempre podemos tener todo tan protocolizado, ¿no es cierto? Y hay que ver cómo organizamos formas de consentir que permitan dar lugar a lo espontáneo, a lo que surge durante la práctica, a lo que está ahí, que no lo veíamos venir, ¿no es cierto? Y reconocer que también los desencuentros o los fallos de comunicación tampoco implican necesariamente una agresión, pero que entonces es muy importante más bien ir construyendo el consentimiento en torno a una ética relacional interpersonal, más que protocolos rígidos de acción como listas de verificación. Y eso es un proceso, por eso son temas que están en debate actualmente y sobre los cuales se sigue reflexionando y produciendo. Hasta ahí. No sé si tienen preguntas, comentarios. Para un segundo para ver si los puedo ver. ¿No? Bueno, para ir pasando rápidamente y más bien si después debatimos un poco sobre lo expuesto. Eh, comunicación. En la sexualidad y en las prácticas sexuales, la comunicación es fundamental, ¿no es cierto? Como vemos, por ejemplo, la comunicación es lo que permite que exista o no exista consentimiento. Pero la comunicación no tiene que ver solamente con decir sí o no, también la comunicación tiene que decir con cómo me siento en la capacidad o no de expresar mi deseo, de expresar mis gustos, mis preferencias, también mis necesidades, y de sentirme en la capacidad de que tenga un canal que logre que eso sea comprendido efectivamente. ¿Sí? La comunicación en torno a la sexualidad implica, por lo tanto, dos vías, tanto la comunicación verbal explícita, pero también como la comunicación no verbal, del registro de qué me está diciendo el cuerpo de la otra persona. Está cómodo, está incómodo, hay dolor, hay malestar, hay miedo, ¿cierto? Y eso es comunicación que tengo que tomar en cuenta justamente para que, aquí podemos ver cómo estos dos conceptos, ¿no es cierto?, que mencionábamos antes, la intimidad utiliza la comunicación como un canal para que ésta pueda acentuarse justamente en la interacción. Y aquí algunos datos, igual de Justin Miller, respecto de algunas investigaciones que tienen, con cosas que tienen que ver con la comunicación, ¿no es cierto? Por ejemplo, la etapa de mayor satisfacción y plenitud sexual se estima que está entre los 30, 40 y 50 años, por lo menos en Occidente, y bueno, de esto tiene que ver con que en esta edad se estima que las personas logramos mayor habilidad para comunicar nuestras necesidades, bajamos un poco nuestros miedos, también nuestras inhibiciones, porque ya no tenemos alguna experiencia de vida, y con eso estamos dispuestos también a probar nuevas cosas, pero no solo a probarlas, sino también a comunicar esta curiosidad con nuestras parejas, ¿sí? Aquí repetí el dato. La comunicación es importante porque habilita que la sexualidad sea divertida y que podamos jugar, ¿sí? Que encontrar que es un espacio de juego libre. Un montón de fantasías sexuales que pueden sonar extrañas, ¿no es cierto? No son tan inusuales cuando se analizan los temas centrales, lo que les decía, que tienen que ver con juegos de poder, novedad, tabúes, ¿sí? Entonces muchas veces pensamos que no vamos a comunicar nuestras fantasías sexuales o que las fantasías sexuales son cosas como demasiado retorcidas, cuando esencialmente no son más que ejercicios de creatividad para poder crear escenas y situaciones donde podamos dar lugar a la exploración de nuestros deseos, de nuestros placeres, de nuestros fetiches, entendidos como lo dice Lemire en la otra línea, ¿no es cierto? Como esas formas, como esos gustos particulares que tenemos y que se han ido construyendo a lo largo de nuestro desarrollo, ya sea voluntario o involuntariamente, pero que están presentes y que nos excitan. Y entonces, como a partir de conocer nuestro paladar sexual, nuestras fantasías sexuales, dar lugar a la creatividad, podemos establecer espacios de juego, ya sea en solitario o ya sea compartido con otras personas, donde esta experiencia, donde el encuentro con la sexualidad realmente pueda ser divertido, porque la diversión es fundamental para que pueda haber placer. Sí. En ese sentido es importante reconocer que la violencia, y yo en eso creo que soy reiterativo, pero creo que es fundamental, la violencia bloquea la sexualidad y bloquea la satisfacción sexual. Y cuando hablamos de violencia simbólica, como los prejuicios, los discursos de odios, los sistemas de discriminación y de inequidad. Aquí hay algunos estudios que relacionan cómo
A mayor discriminación e inequidad hay mayor vulnerabilidad, y a mayor vulnerabilidad las personas viven más violencia sexual a lo largo de sus vidas, y al vivir más violencia sexual llegan a vivir su sexualidad adulta con más traumas y con más heridas, y eso impide justamente un desarrollo integral y una vida sexual plena. Pero también la violencia a nivel interpersonal, ¿no es cierto? Tanto la violencia manifiesta como la violencia física y sexual, pero también con las microviolencias, como las violencias psicológicas, económicas. Aquí les invito a revisar un poco lo que Luis Bonino define como los micromachismos o las microviolencias, que tienen que ver con la indiferencia, con la negación, con ignorar al otro, ¿no es cierto? Toda esa violencia psicológica que hace que las personas sienten que no tienen un lugar en el mundo y que evidentemente incide, y que en relaciones donde vivimos con violencia es difícil que podamos vivir una sexualidad plena. Entonces, con toda esta vuelta, que parecería súper filosófica, tratando de aterrizar el tema, que era motivo de esta charla, cuáles serían las claves para una vida sexual saludable y placentera, creo que partir de señalar que la sexualidad ha sido un territorio que, como les decía, ha estado normado por un entendido de estereotipos y prejuicios. Y creo que en ese sentido quizás no se trata de construir nuevos estereotipos y nuevos prejuicios, ni recetas, porque es un territorio tan particular y tan individual que cualquier normativa que establezcamos va a dejar algo por fuera de la experiencia humana, ¿no es cierto? Entonces no se trata de reemplazar los estereotipos viejos con los estereotipos nuevos, sino más bien promover recursos para que las personas podamos reflexionar sobre nuestra sexualidad, preguntarnos, analizar nuestros sistemas de construcción, nuestros obstáculos, nuestros límites, para poder lograr que la sexualidad resulte gratificante, libre, placentera y divertida dentro de la diversidad que existe, porque la sexualidad es diversa. Es más, la función de la reproducción sexual en la biología es justamente aportar diversidad a la especie, y al mismo tiempo la particularidad que tiene cada individuo. Entonces, en ese sentido, creo que es importante acercarnos a la sexualidad, dejando lugar a darle significado a nuestra experiencia, ¿no es cierto? Que nosotros le demos significado a qué es lo que funciona para nosotros, qué es lo que se vive adecuadamente, explorando el deseo en primera persona, aprendiendo a conocernos, reconocer cuáles son nuestras fantasías, nuestros guiones sexuales, construyendo relaciones interpersonales que sean responsables, ¿no es cierto?, con nosotros y con los demás, y al mismo tiempo que sean afectivas, para que sean espacios seguros, ¿no es cierto? Para eso implicará que tenemos que desarrollar destrezas de gestión emocional y comunicacional, que podamos acercarnos con sensibilidad y apertura para poder divertirnos y dejarnos sensibilizar también por lo que las otras personas nos invitan y nos proponen, manejando con cuidado y sabiendo que nuestros límites van a ser respetados, y sabiendo que una vez que nuestros límites van a ser respetados, permitiéndonos la apertura para poder jugar sabiendo que no vamos a terminar agredidos, ¿no es cierto? Y por eso en general es para poder tener una vida sexual saludable y placentera, es fundamental evitar las distintas formas de violencia. Y desde ese sentido es importante vivir una sexualidad con consentimiento. ¿Cuáles serían los principios entonces? Recordar que una sexualidad plena es un derecho humano, los derechos sexuales y reproductivos constan dentro de los derechos humanos, dentro de la Carta, ¿no es cierto? Y entonces, para que la sexualidad se pueda vivir plenamente, es importante proteger todos los derechos humanos en la mayor cantidad posibles, porque todo esto se van a traducir justamente en una mayor posibilidad de que los derechos sexuales sean respetados, porque lamentablemente los primeros derechos que se violan ante las violaciones de derechos humanos tienen que ver con los derechos sexuales, ¿sí? Como estamos trabajando en un campo con psicólogos, con médicos, también recordarnos esta pregunta que creo que es fundamental. En nuestro campo, el campo de la salud, implica desde el código deontológico un respeto y un compromiso con el respeto y el cuidado de los derechos humanos. Creo que ninguno de nosotros asistiríamos cómodamente a un profesional de salud que no respeta o que es indiferente frente al cuidado de los derechos humanos, ¿no es cierto? Porque entonces, ¿quién garantiza que va a respetar nuestros derechos como paciente? Sí. Y por otro lado, se vuelve difícil respetar los derechos sexuales si tampoco contamos con una formación de sexualidad que nos ayude justamente a poder ir como complementando el mapa y no quedarnos solamente con el mapa que viene de sistemas de educación que, como les he mencionado, han sido inexistentes y distorsionados. Sí, sobre todo cuando venimos de contextos como el latinoamericano, donde la violencia sexual realmente, lamentablemente, persiste. Sí, y con esto recordar que el autoplacer, el autocuidado, de nuevo, algunas investigaciones evidencian como, por ejemplo, las prácticas autoeróticas masturbatorias mejoran la salud física, mejoran la autoconfianza, la relación con el propio deseo, y también generan una mayor disponibilidad a poder vivir el deseo de forma más gratificante y la vida sexual. Y además, sí, hay estudios que plantean como a mayor presencia de orgasmos,
¿no es cierto? Suele haber mayor expectativa de vida y en los hombres en específico, a mayor orgasmo, a mayor número de orgasmos, el riesgo de cáncer de próstata disminuye dentro de factores ya orgánicos. Entonces, creo que es fundamental relacionarnos para tener una sexualidad placentera en contextos seguros, mantenernos estar presentes, no estar tanto en las creencias, en los sistemas, en lo que supuestamente debería estar pasando, como en la base en la ansiedad de rendimiento, sino estar atento a lo que está pasando con la persona con la que estamos, de una manera en la que estemos presentes tanto física como emocionalmente, tener una buena destreza para monitorear las sensaciones, ¿no es cierto? Cómo nos estamos sintiendo más que cómo estamos pensando, para reconocer en qué momento hay incomodidad y en qué momento tenemos que poner límites, dejar que la imaginación se vuelva ese factor erótico que amplifica la excitación y por lo tanto amplifica el placer, aprender a tener canales de comunicación abiertos cuando exploramos la sexualidad con otras personas, mantener la responsabilidad sobre el placer propio y el cuidado con las otras personas. Es importante que las otras personas no tienen por qué saber exactamente cómo funciona nuestro cuerpo, nosotros sí. Y entonces en el intercambio sexual es importante que, como en vez de esperar que el otro nos resuelva, hacernos responsables de que nosotros también participar activamente de la resolución, ¿no es cierto? Y recordar que finalmente lo que nos excita es un espacio privado al margen de los roles sociales y que se tiene que acordar con las personas con las que estamos participando. Sí, como decía, y recordar que cuando hablamos de prácticas sexuales, como plantea justamente Miller, la sexualidad en sus prácticas abarca desde tocarnos la mano, desde lanzarnos piropos, mandarnos algún mensaje provocador por WhatsApp. O sea, la sexualidad no tiene que ver solamente con elementos coitales, no tiene que ver solamente con cosas que provocan el orgasmo, sino como vamos creando ese campo de interacción donde vamos activando el deseo, donde vamos dándole lugar a la excitación, donde vamos aprendiendo a comunicarnos con intimidad con otras personas, al mismo tiempo con cuidado, con consideración, de una manera que sea lo más divertida posible. ¿Y cuáles son los retos entonces? Sobre todo hacia adelante, creo que hay que desarrollar programas de educación sexual, en efecto, porque los existentes no terminan de tener la información adecuada para que las personas puedan ser emocionalmente más responsables y autónomas, proveer herramientas que permitan a los adolescentes y jóvenes mirar de forma crítica el contenido sexual disponible en redes de Internet para que no se crean eso y para que de alguna forma no termine siendo posibles agresores o que no terminen siendo vulnerados en sus derechos, acompañar a las personas de las parejas que acuden a la consulta clínica a mantener la posibilidad de vincularse emocionalmente en un contexto en el cual, por otro lado, como decía, el lazo social está diluido cada vez más. Ahí está ese trabajo de Bauman respecto de las sociedades líquidas, los amores líquidos, como en este contexto donde la lógica del individualismo haría que parecería que la relación con el otro se vuelva descartable, perentoria, pero al mismo tiempo vemos en la consulta clínica que las tasas de ansiedad y depresión y que las personas se sienten solas afectan negativamente la salud mental. Entonces, ¿cómo brindar las herramientas emocionales? Porque esto también tiene que ver con la sexualidad, para que las personas puedan construir vínculos significativos en su vida y aportar y promover que las personas puedan vivir y compartir su creatividad y placer, ¿no es cierto?, en beneficio de su calidad de vida y su salud mental. Muchísimas gracias. Y este último dato de Miller es sobre, por ejemplo, la búsqueda de novedad dentro de la vida sexual, como justamente la sexualidad es un proceso en constante cambio, en constante aprendizaje y en constante movimiento. No veo ninguna cámara prendida, entonces no sé qué pasa. No sé, preguntas, comentarios que tengan. Buenas noches, Eduardo. Muchas gracias por Gracias, Carmen. este tema que está súper interesante. La verdad es que aquí como psicólogos y profesionales de la salud es muy importante tener esta flexibilidad mental sobre estos temas, ¿no? Como nos mencionaba al inicio, ¿no? Casi desde la educación este tema se cierra, ¿no? Es como que a puertas cerradas y hay que de verdad aprender mucho para poder acompañar en casos, ¿no? Entonces, donde a mí me ha resultado un poco más complejo, podríamos ser en casos de la comunidad. Ah, Entonces, que están justamente trabajando estos procesos de identidad, de autonomía y además de que viene, justo como hablábamos, los temas de Manuel Villegas que nos menciona sobre estas partes, ¿no? De identificar cómo se presenta este tema a través del tiempo, ¿no? Y cómo esta parte social y esta parte de la autonomía que se desarrolla más en
en la adultez es lo más complejo, ¿no? Mientras se trabajan estos casos. Eso nada más. Y agradecerle mucho, Eduardo. Chévere, muchísimas gracias, Karen. Perdón, un ratito se te cortó. No sé, no te caché bien si es que había una pregunta en lo que me decías. En esta parte que debemos seguir trabajando sobre esto de desarrollar nuestra flexibilidad mental como profesionales de la salud para poder abordar desde estas habilidades terapéuticas que nos ayudan a que estos temas no sean un tabú y que pueda poder desarrollar el trasfondo de la complejidad que podría demostrarse a través de sintomatología, ¿no? Como ansiedad, depresión, inseguridad, esta parte de identificar esta individualidad, la autonomía y en esta parte y en esto de crecer como personas, ¿no? En Chévere, conocernos. muchísimas, Ujú. muchísimas gracias por ese aporte. Solo quizás hay una recomendación particular. Creo que justamente como es un campo en desarrollo y como está dentro de esto, es más fácil de trabajarlo cuando se establecen grupos. Entonces, por ejemplo, la ventaja de tener, por ejemplo, espacios de formación en la cual tienes un grupo y entonces comenzamos a discutir y a reflexionar juntos, o establecer espacios justamente donde no sea un pensamiento único, sino donde podamos tener diálogos, porque muchas veces vamos a enfrentar dilemas y contradicciones. Entonces, creo que más bien justamente invitarles a eso, a tratar de, si les interesa el campo, a ampliar la discusión en espacios profesionales de este campo. Más bien, muchísimas gracias por el aporte, Karen. Yesenia, Buenas noches. buenas noches. Quería saber cómo puedo yo empezar a tocar el tema de la sexualidad con mi niño de 12 años. Am, dos preguntas puntuales, solo un poco para ubicarme, Yesenia. ¿En qué país vives? ¿En Ecuador? ¿En Ecuador? Ok. Am, ¿Tu hijo ves algún tipo de comportamiento o tema al respecto? No, todavía no, pero sé que ya mismo empieza la edad, entonces sí me gustaría estar como un poco preparada para eso. Ok. Segunda pregunta. En tu casa, los temas en torno a la sexualidad, sin tener que entrar en detalles innecesarios, pero hablar de aspectos en torno a la sexualidad, ¿es algo que se da? No, no por eso pregunto, Todo porque no bien. sé cómo. Hablando del tema, tú en general, ¿tú qué tan cómoda te sientes cuando tocas el tema? O sea, sí, ahorita estoy como bien avergonzada yo, solo preguntando. Ok. Sí, es complicado. A ver, por eso, y la pregunta es súper importante. Primero, creo que para poder hacer de la sexualidad un tema cómodo, primero es importante uno sentirse cómodo hablando del tema. Soy un primer paso que probablemente no pasa tanto por tu hijo, sino pasa por ti misma. ¿Me entiendes? Como yo comienzo a poder hablar entre adultos, ¿no es cierto? No solamente con mi hijo o con personas cercanas, de mi sexualidad, y puedo comenzar a hacer de eso un tema de reflexión, un tema de condicionamiento para irle perdiendo un poco el miedo y el pudor y la vergüenza. Porque si tu hijo en algún momento te pregunta sobre sexualidad o tú te acercas a hablar de él y para ti el tema es muy incómodo, él va a evitar el tema. No importa lo que digas, Sí, ya, puedes hablar con tranquilidad, pero si él te nota incómoda, él va a evitar. Va a decir, no, no quiero hablar de esto porque tú estás más incómoda que yo no quiero meterme en este lugar. Entonces, primero un lugar de cómo estableces eso para sentirte cómoda. Otro recurso, cuando hay que trabajar la sexualidad con adolescentes, es, verás, hay excelente material bibliográfico. Hay muy buenos libros para la aproximación a la sexualidad con niños, con adolescentes, además con información muy bien adecuada para la edad y etapa del desarrollo en el que están. En eso yo te podría recomendar, por ejemplo, un texto publicado en el Ecuador por una psicóloga que falleció hace poco, súper buena, que se llama María de los Ángeles Núñez, que se llama Dime cómo es. Estos libros que se llaman Dime cómo es, tienes cuatro libros. Un libro que se entrega a los niños para que los niños lo revisen como un libro de cuentos, donde aparecen los temas en torno a la sexualidad y se los habla con mucha claridad, de una manera como muy limpia, bastante informativa, pero también tiene una guía para padres. Y también los libros están pues, organizados por edad, ¿no es cierto? El libro para el niño de 8 años, el libro para el niño de 12 años y el libro para el adolescente de 16, porque vamos dando información progresiva a medida en función de lo que la persona le va pasando. Entonces, uno, quizás explorar ese material bibliográfico contigo y desde ahí más bien crear un contexto donde el tema, tu hijo sienta que puede hablar contigo sobre las preguntas que vayan surgiendo en torno al tema
y al mismo tiempo darle esa información para que él pueda administrarla sin tener que sentirse evaluado por nadie, pero que él sepa que después de esa información él va a traer preguntas. Y sí hay un punto importante, si pensamos que actualmente la fecha de inicio de los adolescentes de encuentro con la pornografía, probablemente tu hijo ya está teniendo información sexual que circula por sus distintas redes sociales, Discord, WhatsApp, etcétera, o incluso ya sus compañeros están hablando del tema y desde ahí es importante también crear rápidamente un espacio amigable para hablar de la sexualidad, para también poder señalar cuáles son las cosas que hay que desmitificar. No sé si con eso te contesto. Sí, gracias. A ti más bien, muchísimas gracias por la pregunta. Jorge, A ver, primero es dile o dime. dime, Dile cómo es o dime cómo es. dime cómo es. Dime. Dime. Ya. Esa no era la pregunta, pero gracias. Teniendo en cuenta que mencionas que uno de los retos profesionales es desarrollar un pensamiento crítico frente al consumo de la pornografía, el uso del post-porno o del porno feminista ayudaría o sería una forma de buscar como que una alternativa al consumo de la pornografía o ampliar la visión? A ver, creo que la pregunta, muchísimas gracias por la pregunta, creo que es súper interesante. Y creo que es interesante sobre todo si la pensamos más bien como el proceso de construir estos imaginarios eróticos, ¿no es cierto?, sobre cómo nos relacionamos con el contenido o las cosas que nos resultan excitantes, ¿no es cierto?, a qué nos sensibilizamos y de qué forma nos sensibilizamos. Y en ese sentido creo que hay un espectro súper amplio, ¿no es cierto?, de distintos tipos de contenido. Cuando hablamos del porno hablamos de contenido sexualmente explícito, ¿sí? Porque contenido sexualmente implícito está presente en todo. O sea, pongan cualquier video de YouTube y hay contenido sexualmente implícito. Pero ya, el contenido sexualmente explícito, que es lo que estaríamos hablando específicamente con los lenguajes pornográficos en sus distintas variantes, creo que vale la pena analizar respecto de en qué ponen énfasis y en qué comunican. Una de las críticas clásicas de la pornografía tradicional no tiene que ver con lo explícito de lo sexual, sino tiene que ver con la dessubjetivización de los cuerpos y de las personas. ¿No es cierto? En el porno mainstream, como se le llama, ¿no es cierto? Lo que tú ves son dos cuerpos copulando, dos cuerpos teniendo prácticas sexuales, pero no hay una subjetividad, ¿sí? Hay una ficción de un placer, por unas voces ahí bastante exageradas, ¿sí? Pero no ves una subjetividad, son sujetos sin contexto, sin historia, sin nombre, son cuerpos que copulan. Eh, y ahí hay una distorsión ya, porque la sexualidad interpersonal vivida, ¿no es cierto? La otra persona no es un cuerpo con el cual copulo, la otra persona es una persona que tiene un contexto, que tiene una historia, que tiene unas emociones y en las cuales nos vinculamos. Entonces también, ¿en qué medida es importante encontrar justamente la posibilidad de mirar el contenido sexual de manera que podamos ver de manera integral todo ese espectro de la sexualidad, ¿no es cierto? Entonces creo que quizás sí pueden haber propuestas dentro de las distintas variantes o también las disidencias, como pueden ser el porno feminista, pospornos, incluso otras formas también que se van desarrollando, porque la construcción de contenido audiovisual aumenta un montón, cada vez más, ¿no es cierto? Con distintas exploraciones, pero donde los componentes intersubjetivos, o sea, recordar que la sexualidad es algo que pasa entre dos personas, no entre dos cuerpos, sino entre dos personas, y entonces también recuperar el lugar de las personas, porque también es excitante relacionarte con otra persona. A ratos también es más excitante relacionarte con otra persona que con un cuerpo que está ahí como si fuera una especie de muñeca inflable, ¿sí? O de muñeco o de máquina masturbatoria. Entonces creo que cuando creo que hay que analizar críticamente el contenido pornográfico es eso, es cómo generamos contenido que sea sexual, ¿no es cierto? Que nos relacione y que nos aproxime a la sexualidad, que no esté atravesado por las violencias, que no esté atravesado por la desubjetivización de los cuerpos, sino que nos ayuda justamente a encontrar, a vivir esos componentes como integrales de la sexualidad. No sé si con eso más o menos te contesto. Y en eso, creo que más que las categorías, curiosear, ir viendo las propuestas, ir viendo un poco dónde encuentras contenido que sea interesante y que sea ético, ¿no? Y cuando digo ¿Me ético, respondiste? perdón, Me respondiste, pero me generaste otra pregunta. Justamente por lo explícito que suele ser el porno mainstream, justamente lo mencionas al principio que el 60%
de las parejas actuales se conocen a través de aplicaciones o páginas web. Y las generaciones actuales también como que están buscando que el contenido sexual en series o películas no pornográficas sea menos explícito, como que lo rechazan. Aún se genera ese contenido, pero como que ha disminuido, no les interesa. Entonces creo que va muy de la mano con que la cultura cambiante y un nuevo imaginario del sexo o de las relaciones, y sí habiendo contenido explícito, ¿para qué replicarlo en otros programas? Y me hace un montón de contraste porque recuerdo que recién en los 90 era el boom de lo explícito, mostré una teta, wow. Y en cambio acá es como que, ¿para qué mostrar? Y eso es una pregunta que he visto mucho en la generación Z. ¿Para qué? No era necesario, creo que podíamos haberlo dejado más implícito. O sea, justo con eso que dices, me acuerdo de Hitchcock, o sea, el director de cine de Psicosis, cuando decía que cuando al final la escena de la ducha, la clásica escena de Psicosis del apuñalamiento, si te fijas es una escena, a diferencia del cine contemporáneo violento, hipergore, donde ves cómo entra el cuchillo y corta el tendón, ¿no es cierto? Mientras la persona gime de dolor. Hitchcock decía, tienes la bella gritando, la mano que se mueve, la sangre que cae en el agua. Decía, no tengo para qué ser demasiado explícito porque te juro que la mente del espectador va a hacerlo mejor que yo. O sea, voy a confiar en la mente del espectador para crear justamente la situación. Y es una de las premisas que está presente justamente y me resuena mucho con lo que dices, ¿no es cierto? Es como, porque además lo que dices es curioso, porque es una generación que ya tuvo mucho de contenido sexualmente explícito, excesivo. Y entonces es como, ya no me hace falta más explícito, más bien quiero algo que me genere esa tensión erótica. Ya no quiero algo que me excite mecánicamente, en sentido de los cuerpos explícitos, sino quiero algo que me dé esa sensación de misterio, de provocación, que me genere esa sensación de contexto y de sentirme vivo con otra persona. ¿Sí? Entonces creo que muchas veces justamente por ahí también viene ese fenómeno. Ahora también, ¿cuál está la capacidad de poder puntualmente responder y de dar lugar a esas críticas? ¿Sí? A esas miradas críticas y esas demandas y esas propuestas que son interesantes. Así, muchísimas gracias por ese punto. Chévere. Gisela. Hola Edu, yo quería hacer una pregunta más como hace no mucho, bueno estoy manejando, así que disculpe. Hace no mucho eh, revisé un artículo científico que decía que la edad de iniciación en el tema del autoerotismo o de la masturbación en los hombres suele ser más temprana que en las mujeres. O sea, digamos que en los hombres se puede dar desde los 11 años, mientras que en las mujeres suele darse a partir de los 16 años y en muchos, de la mayoría de los casos, las mujeres lo hacen una vez que ya tuvieron una experiencia sexual con una pareja o con otra persona. Entonces, no sé, en ese sentido, Perdón, está súper cortado. ¿Puedes repetir? Casi no te escucho. ¿cómo podemos justamente eso, como impulsar el sistema con la ya desde tu experiencia, cómo crees que podríamos trabajar más bien eso, porque me parece súper importante, especialmente desde mi experiencia personal. A mí me prohibía hablar de sexualidad a los 22 años, entonces sí me parece como súper importante, como decía, enfoque especialmente hacia la mujer, porque siento que hacia la mujer hay mucha violencia, incluso desde el área médica, o sea, la violencia ginecológica es bastante evidente, entonces eso es. Gisela, un favor, ¿puedes repetir un poco una parte de la pregunta? Porque una parte estuvo muy cortada y me costó entender. Disculpas. Entendí la primera parte cuando hablabas de la diferencia de la edad de inicio de la masturbación entre hombres y mujeres. Y al final, un poco justamente con estos procesos de sensibilización que hablabas al final. Pero no entendí el centro. ¿Puedes hacer un resumen cortito, porfa? O sea, ¿cómo podríamos hablar de esto como
con las mujeres, considerando el contexto cultural que tenemos en Ecuador en relación a la sexualidad, o sea, con lo complejo que es que una mujer pueda incluso explorar su sexualidad desde la heteronormatividad, aún más cuando una mujer está como descubriendo su sexualidad, que tal vez se siente atraída por el mismo género o no se identifica con algo en particular. Ya. O sea, creo que justamente la pregunta que surge es cómo abordar esos vacíos de educación sexual que nos enfrentamos y que tenemos presentes en todas las personas. Y creo que se parece quizás una de las alternativas, no sé si sea la única, pero creo que una de las alternativas que a mí me parece interesante, manteniendo justamente esa metodología y esa aproximación un poco más fenomenológica, que es lo que le mencionaba Karen, es como creo que es importante crear espacios y grupos de diálogo. ¿No es cierto? O sea, en vez de pensar que tenemos que tener una receta, porque esa receta siempre va a ser ficticia, porque lo que nos sirve a nosotros no le sirve al resto, necesariamente. Más bien creo que a veces esa idea de pensar que yo puedo tener la respuesta absoluta, más bien puede generar una situación, creo que de rato es más vanidoso que técnico y que profesional. Y entonces, justamente, más bien a buscar cómo creamos espacios donde eso pueda ser un espacio de discusión y de reflexión para que pueda dar lugar tanto a la diversidad de experiencias, para que podamos comprendernos a través de las experiencias personales y las experiencias con otras personas, y desde ahí que cada persona pueda ir como explorando y teniendo herramientas para que pueda ir encontrando con qué recursos quiere ir transitando su propio camino. O sea, es decir, tener espacios de discusión para normalizar la pregunta, para poder salir un poco del sigilo y del tabú, y al mismo tiempo para poner a disposición recursos que desde esa misma experiencia de otras personas te pueden ayudar a acercarte al tema. No sé si más o menos con eso te contesto. Y muchas gracias. Sí, justamente sí, me surge mucho esta pregunta porque, como te digo, muchas mujeres de mi círculo, incluso entre nosotros, nos es difícil hablar de esos temas. Y de hecho me he dado cuenta últimamente que para hablarlos lo hacemos mucho o lo abordamos mucho de la broma, ¿no? No lo abordamos como como un interés, no sé si decir genuino, pero no con ese interés del conocimiento tal vez, porque sí nos acompleja muchísimo ese tema. Claro, porque hay mucha vergüenza, sí. Entonces creo que justamente crear espacios y quizás para crear esos espacios de diálogo que salgan de ese manejo así medio ambivalente que se da un poco en los espacios sociales, más bien crear espacios formales que tengan ese fin. Justamente creo que ahí es cuando, igual que en la psicoterapia, el encuadre puede ayudar. ¿No es cierto? Una cosa es invitarte a una reunión en la que comenzamos a hablar del tema y hay gente que se siente incómoda, no, otra cosa es decir hoy día vamos a reunirnos a hablar de masturbación. ¿Quién quiere juntarse? Entonces, o sea, de nuevo, consentimiento. Si encuadro el consentimiento, o sea, yo decido ir, yo estoy pidiendo consentimiento. No hay que pedir consentimiento solamente para tocar, también hay que pedir consentimiento para hablar de ciertos temas que pueden ser invasivos para ciertas personas. Entonces, creo que el encuadre justamente ayuda a establecer un marco de consentimiento y ese marco de consentimiento creo que facilita que esos diálogos puedan producirse. ¿Sí? Diego, muchas gracias. Sí. Michelle. Hola Edu, hola con todos. Perdón que no encienda la cámara, estoy sin luz. A ver, mi duda va un poco entre lo que comentaban tanto Gis como Jorge, porque tenemos un nuevo espacio contextual, se podría decir, en el que hay un choque entre bastante vergüenza sobre hablar sobre sexualidad versus una cantidad súper explícita a nivel de imágenes, a nivel de sexualidad, ¿no? Entonces, me parece loco porque algo que estoy viendo es que los nuevos vínculos sexoafectivos se están armando mucho a través de los ciberespacios, ¿no? Y sobre todo bajo esta nueva normativa o nueva guía que nos dan las guías. Me parece súper curioso cómo están surgiendo relaciones vinculares a través de las guías o con las guías directamente. Y se me hace súper interesante, ¿no? Cómo hay este choque entre la vergüenza y lo súper explícito que buscan un escape a través de esta vía.
Entonces, claro, no sé qué piensan sobre eso porque es algo que estamos viendo cada vez más y cada vez más esos espacios ofrecen, ¿no? Como formas de sexualidad o formas demostrativas sexoafectivas que cumplen un poco estos estándares que veíamos en tu presentación, ¿no? Un poco ese checklist de qué me da la otra persona, entre comillas, porque ya no son personas, ¿no? No sé, eso es algo que estaba pensando. Creo que lo que mencionas es súper interesante. Muchísimas gracias. Y igual, creo que el tema también es reciente y creo que lo que les decía, creo que un punto de partida para acercarnos a los temas es fundamental de reconocer lo que no sabemos. O sea, que no tenemos las respuestas porque el contexto está cambiando, porque nos enfrentamos con herramientas que no teníamos antes y porque en ese sentido estamos en un fenómeno en constante movimiento y entonces hay que reconocer que no sabemos, no tenemos respuestas, porque además los modelos que teníamos del pasado no necesariamente van a aplicar para el presente y tampoco para el futuro. Entonces creo que ahí hay que acercarse justamente reconociendo esa necesidad de reflexionar, de aprender, de discutir. Creo que las guías tienen una cosa que es interesante, ¿no es cierto? Es que en las guías hay algo que pasa como con los espacios terapéuticos, hay un supuesto de partida de aceptación y de no juicio. O sea, ¿me entiendes? La IA no me va a juzgar si digo que tengo una fantasía, utilizando la referencia a Heard Spike Jones, que justamente trata eso, si te pido que me estrangules con un gato. ¿Me entiendes? O sea, finalmente la IA como no tiene, no es este sujeto, entonces en principio es un lugar que me permite explorar esa sensación sin esa idea del miedo al juicio del otro y a la censura. Entonces creo que desde ahí primero permite un espacio de exploración autoerótica que es interesante y además con la idea de que la otra persona va a responder de manera, de que la inteligencia artificial en este contexto de la otra persona, además va a responder de una manera en la que se va a ir ajustando progresivamente a mi demanda, lo cual en el espacio de relacionamiento interpersonal se vuelve además cada vez más complicado en la actualidad. Por eso les he hablado de la disolución del lazo social, porque en un contexto que es cada vez más hiperindividualista, enfrentar esa negatividad que implica el encuentro con el otro, es el otro, un otro ser humano, siempre implica un negativo, un opuesto. También así como hay un deseo y un encuentro, también hay un desencuentro, también hay una incomodidad, pero que es necesaria. Pero en un momento en el cual tengo menos herramientas de gestión y de autorregulación emocional, de que como tengo esta urgencia del tiempo, de no puedo perder el tiempo, y al mismo tiempo esta cuestión hiperindividualista de lo que yo quiero, lo que yo necesito, entonces notas cómo la IA parece que va a cumplir una función súper efectiva para eso, ¿no es cierto? Pero ahí creo que aparece una de las preguntas que habría que analizarse, porque en teoría, hasta ahora, podríamos decir que prácticamente muy pocas IAs o ninguna IA logra superar la prueba de Turing, ¿no es cierto? Es decir, si tú lees una frase dicha por una IA, al rato te das cuenta que es una IA. Todavía sabes que no es una conciencia que se acerque a una conciencia humana. Entonces, como que también creo que hay una especie de performatividad y de representación, como una ficción de la que prefiero agarrarme, porque quizás lo que pasa en el mundo es tan hostil o está tan disparatado que no sé cómo enfrentarme, ¿sí? Porque creo que los estereotipos no han disminuido con el tiempo, solo se han reorganizado y han cambiado. ¿Sí? Y ese es parte de los problemas, justamente. Quizás ahora incluso la sociedad es más estereotipada, es como una especie de medievo victoriano distinto, pero un medievo victoriano igual, ¿no es cierto? De un deseo puesto sobre la persona en el cual tenemos que cumplir constantemente más expectativas sociales que antes. Porque ahora incluso parecería que tenemos que ser de lo privado lo público, y ahí aparecen las redes sociales e Instagram. Entonces ya ni siquiera tenemos el espacio privado, entonces el espacio privado tiene que volverse performático en lo social. No sé si con eso más o menos contesto y vais por la reflexión por la que ibas. Gracias, gran pregunta. Sí, muchas gracias. Yo me quedé con más preguntas, pero de verdad está interesante. Gracias. Genial. Rommel, por favor. Buenas noches, Eduardo. Primero, Buenas noches. muchas gracias por estos espacios, realmente muy enriquecedor. No sé si de pronto tal vez pueda guiarme, dándome unos tips de cómo abordar estos temas de sexualidad con chicos de aproximadamente de 13 a 14 años, donde dentro de ese grupo hay chicos con TEA. Entonces,
con ellos es un poco, tal vez un poco más complejo. Entonces, no sé si de pronto me puedes dar algunos tips, alguna situación, cómo podría abordar. Yo trabajo en un colegio católico en Quito, Ecuador, y, y claro, estoy al frente del DS de ese curso y toca hablar estos temas. Entonces, como te digo, tengo en el grupo estudiantes con este trastorno. A ver, creo que es complejo, primero porque quizás estás hablando en esa edad, ¿no es cierto?, de una etapa en la cual, incluso en términos del desarrollo psicosexual, hay muchísima variabilidad. O sea, creo que si hay menos variabilidad si trabajaras con personas de 9 años o si trabajaras con personas de 16 años. Pero estás justamente en esa bisagra, ¿no es cierto?, en el cual, incluso si lo ves desde la perspectiva de Tanner, ¿sí? Eh, puedes ver que no todos están en la misma etapa de desarrollo incluso evolutivo de los caracteres físicos y por tanto también de sus inquietudes sexuales. Entonces, en ese sentido, la información que para unos es relevante, no, para los otros puede resultar incómoda o para los otros todavía no es interesante. Creo que en ese sentido habría que evaluar cuáles son más bien como las preguntas iniciales sobre qué abordar y quizás más que entrarnos en términos de la sexualidad o las prácticas sexuales, creo que un primer elemento básico que siempre es útil para cualquier persona, incluyendo las personas de espectro y no espectro, creo que es justamente comenzar la educación en sexualidad en torno al consentimiento. O sea, es decir, lo primero que tenemos que aprender es a cuidarnos y a cuidar, a respetar el cuerpo y la determinación de otras personas, ¿no es cierto? Y a también poner los límites sobre mi propio cuerpo. Y desde ahí también comenzar a hacer una aproximación a respetar el momento de cada quien y partir de la premisa de que la sexualidad no tiene por qué ser prescrita. O sea, es decir, si yo quiero llegar virgen al matrimonio, todo bien. Si para mí es importantísimo iniciar mi vida sexual temprano, vale, hazlo con cuidado, ¿no es cierto? Como ver justamente estos componentes. Sí, al respecto, lo que te diría es entonces, más que ir a hablar sobre prácticas sexuales, ¿no es cierto? Partir de algunos principios del relacionamiento interpersonal. El respeto por la diversidad y por la particularidad de cada persona. Entonces, como tienes un grupo diverso, que además incluso hay TEA, reconocer eso, y el consentimiento para respetar los límites de cada persona. ¿No es cierto? Y lo que te decía, reconocer que los límites pasa hasta por mandarte un sticker porno. O sea, te voy a mandar un video porno por WhatsApp, pedir consentimiento. ¿Te puedo mandar esta información? ¿Te puedo mandar este contenido? ¿Estás de acuerdo? Entonces, quizás creo que trabajar sobre esos principios, no sé si creo que podría ser una puerta de entrada. Y más bien, si ves que hay estudiantes que ya tienen intereses más puntuales o experiencias, entonces quizás les voy a dejar la puerta abierta para que después ellos traigan sus intereses particulares contigo. Ahora, el trabajar la sexualidad con personas con distintos tipos de, como neurodiversidades, hay que hacerlo de una manera muy particular eh, y te diría que más bien ahí es mejor trabajar con equipo, con alguien que sepa del campo para que te ayude y alguien con quien puedas derivar para que los trabajos, para que ya las necesidades muy particulares, ¿no es cierto?, se puedan atender en un espacio un poco más especializado. Pero en esa edad un enfoque de derechos, respeto y derechos, a las individuales, a los gustos y a las particularidades. Ok, muchas gracias. Más bien, muchísimas gracias a ti por la pregunta. No sé si más preguntas, comentarios, quejas, sugerencias también. O sea, la idea es que podamos reflexionar. Les agradezco, más bien en ese sentido, un montón. ¿Alguien más? ¿Igual alguna reflexión que quieran compartir? Yo una última pregunta. El tema del deseo, lo mencionas mucho como el gusto adquirido. O sea, ¿hasta qué punto podemos redireccionar o ampliar nuestro deseo? O sea, ¿cuáles son nuestros limitantes frente a él? El deseo es una acción y la acción tiene limitantes. O sea, es que me quedo mucho
no sé, me quedo mucho pensando en una práctica sexual y yo no la haría, pero si la repito, la haría. Me gustaría. No sé si cachaste por dónde iba. Me perdí un poco. ¿Puedes repetirme? Me habías aterrizado. Eh, ¿Qué tanto podemos? Mi idea base es como qué tanto podemos redireccionar nuestro deseo. A ver, primero creo que es interesante hablar justamente del deseo como una posición activa, del desear, y al mismo tiempo entender que los objetos de deseo son diversos. Entonces, si te entiendo bien, la primera pregunta sería cómo, cuando identifico un objeto de deseo, puedo redireccionar ese acto de desear hacia otro objeto, ¿sí? O hacia otro elemento del deseo, como una especie de sublimación que permita tramitarlo de una manera distinta de la que quizás hubiese esperado. ¿Va por ahí? ¿Hasta ahí voy bien? Jorge, ¿hasta ahí voy bien? Me ha cortado. Perdón, no te puedo escuchar. Jorge, ¿me oyes? Sí, Eduardo, sí se te escucha. Sí. Pues, no sé si Jorge me escuchó, porque si le estaba respondiendo a la pregunta. No, creo que se le clavó el internet. Bueno, creo que un poco, yendo en esa línea, ¿no es cierto? Si pensamos en cómo se puede redireccionar el objeto de deseo, primero reconocer que, claro, muchas veces cosas que deseamos o que nos movilizan, no los vamos a tener disponibles, porque así es la vida, porque nos pasa, y la frustración está implícita en el relacionamiento interpersonal. Y entonces muchas veces tenemos que hacer de alguna forma pequeños ejercicios de sublimar. Creo que un elemento, un referente interesante ahí eh, sería primero, y ahí vuelvo un poco a las citas que ponía de Miller, como a ratos digo, yo qué sé, quiero un trío, y de pronto digo, estoy frustrado porque no puedo tener un trío, pero la pregunta es cuál es la experiencia que quiero que ese trío me aporte, ¿no es cierto? O sea, cuáles son las sensaciones que espero que ese trío me dé. Entonces, probablemente en relación con esas dimensiones, podríamos hablar como, esperaría que el deseo me ayude a sentirme deseado, ¿no es cierto? Porque tengo más cuerpos que me desean, esperaría un cierto nivel de saturación sensorial por el nivel de intensidad de los estímulos. Al tener más cuerpos voy a tener más sensaciones, eh, ¿no es cierto? Y entonces, quizás creo que cuando uno puede abstraer y mirar como lo que necesito es, quiero poder explorar estas dimensiones, estas sensaciones, entonces quizás sería interesante poder como aproximarme a eso, ¿sí? De una manera en la que pueda acercarme a lo que quiero sentir, no necesariamente a lo que quiero que hacer, porque de alguna forma lo que os decía, la búsqueda de la sexualidad es una experiencia. O sea, en el fondo muchas veces la satisfacción sexual viene de lo que nos pasa, no de lo que hacemos. Sobre eso, un dato muy interesante a mencionar, algunos estudios sobre satisfacción sexual, por ejemplo, hablan como en Latinoamérica principalmente, para algunas personas es más importante lo que pasa después del sexo que lo que pasa durante, en términos de satisfacción sexual. O sea, es decir, puedo tener un mega orgasmo que si después siento que la relación se corta, la persona se va, me ignora, ya no importa que haya tenido un super orgasmo, no tengo una experiencia de ser, no me siento sexualmente satisfecho. Versus que si es que de pronto incluso el orgasmo no estuvo tan bueno o la práctica no salió tan bien, pero hay mucha comunicación, hay mucha sensación de empatía, de cuidado, de complicidad, yo igual experimento la práctica sexual de forma satisfactoria. Entonces, como quizás hacer ese movimiento de qué es lo que quiero hacer, a qué es lo que quiero sentir, a qué es lo que quiero que me pase, quizás puede ser una estrategia para poder hacer un reprocesamiento de ese relacionamiento con esos objetos de deseo, como redireccionar el deseo, no desde la represión, sino más bien desde este movimiento. Eh, este movimiento que nos permita como tramitar lo que queremos tramitar.
No sé si con esto estoy respondiendo, no sé si espero con eso haber respondido. Camila, Hola Eduardo, igual gracias por tu aporte y te tenía dos preguntas. La primera, en torno a las relaciones abiertas. Últimamente he visto varias parejas que deciden de tener una relación monógama a pasar a una relación abierta, en donde, claro, se plantean sus reglas, sus acuerdos, sus límites y, y mantienen una relación abierta. Mi pregunta va en, ¿tú crees que eso sea perdurable en el tiempo? O sea, si se puede mantener una relación así abierta y pese como te digo, a los acuerdos que se tenga en la pareja. chuta, es una gran pregunta y la respuesta que tengo que darte de manera súper sincera es no sé. Sin embargo, también te puedo decir que, ojo, las relaciones monógamas tampoco se mantienen en el tiempo. Por eso hablamos de que tenemos tasas de 65% de divorcio. Y considerando que muchas de esas relaciones monógamas son pseudo monógamas, ¿no? O sea, porque tenemos una relación formalmente monógama, pero informalmente abierta. No explícitamente abierta, sino informalmente abierta, porque si analizas en cambio las tasas de infidelidad están alrededor del 70%. Y ojo, que con esta respuesta no estoy haciendo una defensa de las relaciones abiertas, ni tampoco estoy haciendo una crítica necesariamente de las relaciones monógamas. Lo que yo es como creo que las estrategias y las formas de vincularnos, creo que primero es importante reconocer que si quiero tener una relación de 25 años con otra persona, vamos a cambiar un montón en esos 25 años. O sea, comenzando porque probablemente nos conocimos cuando teníamos 25 años y ahora somos, o sea, un par de jóvenes universitarios de 25 años y ahora somos un par de adultos ya camino a la adultez mayor de 50. Pues evidentemente mi cuerpo ha cambiado, mis gustos han cambiado, mi forma de vivir el día a día ha cambiado y esos cambios dentro de nuestra vida conjunta habrán supuesto tensiones, crisis, movimientos, ¿no es cierto? Ahora de pronto estoy viviendo otros procesos de salud y enfermedad, ¿no es cierto? Algunos elementos que van a ir modificando. Entonces, primero que toda relación, independientemente del formato vincular que se plantee, creo que es una relación es una institución rígida, si no es un barco, es como un espacio en el cual nos vamos moviendo. O sea, es decir, creo que la pareja no es un fin, sino es un medio. O sea, la pareja no es un fin, no es algo que se logra, la pareja nunca se logra. La pareja siempre está construyéndose, modificándose, ajustándose. Entonces, cuando digo la pareja no es un fin, sino un medio, es como decir como la pareja es un medio para habitar la vida de una manera en la que me siento a gusto, ¿no es cierto? Compartiendo el tiempo con otra persona en un espacio de intimidad y de cuidado mutuo, trabajo en equipo y reciprocidad. Y eso implica necesariamente que tengamos que en algunas veces replantear las formas y las condiciones con las que estamos llevando ese medio en función de nuestros objetivos, tanto personales, afectivos, sexuales, económicos, etcétera. Y entonces creo que las relaciones necesariamente tienen que pasar por crisis y por cambios. Creo que a veces algo que sí pasa y viene parte de también cómo las narrativas y cómo los nuevos estereotipos pueden surgir, también esta idea de pensar como que a veces una forma de resolver un problema es meter más gente en el problema y muchas veces no lo resuelve. Entonces, como yo que sé, estoy sexualmente insatisfecho o estoy sexualmente desconectado de mi pareja y entonces quiero abrir la relación para poder conectarme con otras personas. Am, Eso puede tener un efecto en el cual, en efecto, me conecto tanto con otras personas que me sigo desconectando de mi pareja y entonces es como casi como comenzar a poner la marcha fúnebre a una relación. Eh, pero también ese espacio podría vivirse con complicidad, como una impresión como, por ejemplo, ahí te doy un dato, los primeros clubes swingers que se desarrollaron en la historia, más o menos en los años 60 y 70, lo hicieron personas grandes, personas de más de alrededor de los 50 años, con relaciones de pareja de más de 15, 20 años, que de alguna forma era como, estamos bien, somos pareja, nos conocemos, hemos tenido una vida sexual satisfactoria juntos y no queremos dejar de tener esa vida sexual satisfactoria juntos, pero queremos vivirlas con más personas, pero de un contexto con ciertas reglas que nos permiten tener eso. Los swingers, como no es la relación abierta, sino estos espacios de intercambio de pareja, y muchos de los primeros espacios swingers, los cruceros swingers o clubes, planteaban la premisa de que para entrar tenías que tener más de 45 años, tener una relación de al menos 10 años, no estar en crisis y no podías tener ninguna información personal de las personas con las que interactuabas. O sea, era un espacio, te conocías, te divertías, intercambiabas pareja y después de eso te olvidaste
de estas personas y volvías a seguir tu vida de pareja. ¿Sí? Esa fue una estrategia, a alguna gente le funcionó, a otra gente le destruyó la relación. Entonces, un poco me doy esta vuelta diciéndote que creo que no podría afirmar ni lo uno ni lo otro. O sea, no creo que pues, se pueda hacer una afirmación categórica sobre que si una relación abierta se puede o no sostener en el tiempo. Creo que hay que ver más bien cómo las personas que construyen la pareja, qué es lo que se están planteando, qué es lo que quieren, para qué quieren abrir la relación y cuáles son los conflictos que están subyacentes no tratados. Porque esos conflictos no tratados que aparentemente se van a resolver con la relación abierta, probablemente solo se van a agravar con la relación abierta. ¿No es cierto? Es decir, creo que abrir una relación no es una estrategia para afrontar una crisis. Pero una pareja, cuando no está en crisis y en base a un acuerdo decide buscar nuevas formas de vivir su sexualidad, que igual es un riesgo, posiblemente puedan encontrar fórmulas, considerando que igual esa es una decisión que tiene que negociarse. O sea, porque puedo decir, ahora abrí mi relación y después me puedo decir como, ve, no me funcionó, ahora quiero cerrar la relación. O sea, en eso recuerdo un caso de una pareja que atendí, que venía una pareja casada de unos 8 años, con una relación abierta, que venían justamente porque querían cerrar su relación. Y la negociación de cierre de la relación tenía como, nosotros nos conocimos, nos manejamos en una relación abierta mucho tiempo, estamos casados, pero de pronto ahora somos padres, y tenían un hijo de 2 años. Y ahora en la vivencia de la crianza, como que la relación abierta estorba porque demanda demasiada energía y uno ya tiene que invertir mucha energía mental y emocional en criar, y entonces encima de eso estar lidiando con la relación abierta me excede, decía una de las personas. Y la persona decía como, bueno, sí, creo que... Y entonces notas, de pronto ahí había la discusión de cómo revertir más bien ese acuerdo. Y parte del trabajo de la pareja tenía que ver con en qué medida encontraban también ese camino. Entonces, lo que decía, creo que no hay una receta para la pareja feliz. Hay algunos principios. John Gottman, el terapeuta de pareja norteamericano que tiene investigación súper vasta en el campo, los plantea y te fijas, tienen que ver con la comunicación, con el cuidado. Pero como así, como el protocolo de la pareja feliz no existe. Pero sí creo que existen las parejas que pueden ser responsables y éticas, en términos de establecer una comunicación que sea responsable el uno con el otro y que no utilices cosas como abrir la pareja como una forma para meter bajo la mesa engaños latentes, o sea, o ese tipo de cosas que más bien solo van a lastimar la relación. Pero creo que establecer una cuestión muy determinante más bien sería sesgado de mi parte, para serte sincero. No sé si con eso te contesto la pregunta. Sí, sí, muchísimas gracias. Y la otra pregunta, en torno a las relaciones bueno, relaciones de pareja que sexualmente están muy bien, o sea, en términos de conexión y así, pero sentimentalmente no funciona. Comunicación, acuerdos de pareja, ¿qué pasa con esas relaciones que solo en lo sexual es, digamos que muy bueno, pero el otro lado de la pareja no funciona nada? Mm, Creo que es una buena pregunta. Y de nuevo, creo que ahí habría que analizar caso por caso, ¿no es cierto? Es decir, igual piensa que, por ejemplo, en la historia de una pareja de relación a largo plazo, hay ciertos pilos, como que los elementos fuertes de la relación van cambiando. De pronto, en un primer momento, por ejemplo, esas relaciones que son súper apasionadas al inicio y que después la pasión evidentemente suele decaer, ¿no es cierto? Después, cuando las relaciones se estabilizan un poco, ese frenesí y ese deseo así impetuoso puede caer, después puede volver a surgir más adelante, y a ratos en un momento en que decae, más bien aparecen otros espacios como el cuidado, ¿no es cierto? Como esa intimidad y esa complicidad que son muy fuertes y te sostienen, después en algún momento te desconectas un poco. Entonces creo que habría que analizar dentro del ciclo evolutivo de la pareja cuál ha sido su historia, ¿no es cierto? Cuáles han sido los obstáculos en el vínculo que han ido observando, tiene que ver con la negociación del conflicto, tiene que ver con la comunicación del reconocimiento mutuo, en qué medida hay muchas veces creo que un vicio usual que tienen las parejas en el Ecuador, sobre todo, eh, viene de que tenemos a manejar mucho las relaciones de pareja desde una lógica de poder, ¿no es cierto? Es como que siempre estamos en la pareja como a quién gana y quién pierde, ¿no es cierto? Yo no voy a perder, yo voy a ganar, como yo no voy a ser el que sale mal, y entonces no te es curioso porque aparece una dinámica vincular en la que al mismo tiempo estás como teniendo la relación íntima de dependencia y convivencia, de interdependencia, digo en sentido positivo, y al mismo tiempo estás teniendo una relación constante de dormir con el enemigo, ¿no es cierto? Y ahí hay una ambivalencia
que es difícil porque mi pareja me cuida, pero después me rechaza cuando yo no hago lo que quiere y me trata mal cuando no sé qué. Pero en la cama, en ese espacio de complicidad y de juego, de compartir placer, como ahí de pronto quizás no se pone en juego el poder, la pasamos bomba. Pero después, cuando tiene que ver con lo cotidiano, nos desentendemos. Entonces, creo que más bien habría que analizar en términos de ciclo de vida y analizar distintas dimensiones. Creo que ahí el trabajo de Gottman es muy útil justamente para ese análisis de cómo está la comunicación, cómo está la negociación, cómo está el nivel de cuidado y la interacción mutua, ¿no es cierto? ¿Cuáles son los obstáculos que han tenido? ¿Cuáles son los sistemas de creencias? ¿Qué tan prejuiciados están sobre la otra persona? Porque también en las parejas vamos creando prejuicios sobre nuestra pareja. O sea, cuando pensamos que ya conocemos a nuestra pareja, muchas veces no es que le conocemos, sino es que estamos súper prejuiciados por la experiencia que hemos tenido y nos olvidamos también de que la pareja cambia y que quizás siempre tenemos que estar reconociendo a la pareja. Eh, y también cuáles son nuestros recursos de gestión emocional, porque de pronto puedes tener personas que tienen muchos elementos positivos para construir una relación, pero emocionalmente no se gestionan, ¿sí? O sea, emocionalmente no logran una gestión adecuada en primera persona y entonces constantemente están depositando sus frustraciones en la relación, pidiendo que la relación se lo resuelva y en ese sentido la relación falla, que es distinto cuando te planteas el placer y el juego sexual, donde te pido que me resuelvas eso y funcionamos súper bien. Te pido que me resuelvas mis crisis existenciales y ya se vuelve un espacio en el cual te estoy pidiendo que tengas responsabilidad de lo que no puedes. Entonces creo que había que analizar cada caso, ver las dinámicas y las dimensiones de la pareja que están conservadas, las que están más afectadas, y en función de eso ver cuáles serían las que se necesitan trabajar. Me encantaría darte una respuesta más específica, pero creo que como cada pareja es un mundo propio, más bien a veces las generalizaciones tienden a generar distorsiones antes que respuestas. No sé si con eso te contesto. Sí, sí, Eduardo, muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Camila. Bueno, y ya siendo bastante tiempo, más bien muchísimas gracias con todas, con todos, con todes por este espacio, por la participación y gracias por esta discusión posterior. Gracias, Esteban, por la invitación. Siempre me encanta hablar del tema. Así que muchísimas gracias y qué gusto conocerles. No, pues más bien, gracias a ti, Eduardo, creo que ha sido un placer poder escucharte, aprender y sobre todo interactuar. De esta forma, nosotros como Amir Ecuador les agradecemos a todos ustedes por su asistencia y tomando en cuenta que tenemos personas de diferentes países, debo decirles que tienen el 30% de descuento como una beca, que estamos beca del 30% para poder realizar el máster de sexología junto a Amir. Así que no te preocupes, ¿cómo vas a recibir la información? Ustedes tranquilos. A partir del día de mañana, uno de nuestros asesores de admisión estará en contacto con cada uno de ustedes para poder formar parte de este increíble mundo de la sexología, para poder orientar, conocer y sobre todo guiar de la manera más adecuada a cada uno de nuestros pacientes. Sin más que decir y reiterando nuestro agradecimiento a cada uno de ustedes y por supuesto a ti, Eduardo, les deseamos una linda noche.